Libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con lo que es la historia de Nicodemo. ¿Cuántos han escuchado de la historia de Nicodemo? ¿Lo ubican? Ahí pueden escribir en el chat igual, o si quieren pueden prender el micrófono, no hay problema. ¿Me escuchan, cierto? ¿Están ahí? De las títulos Sí. Sí, habíamos levantado la mano. Ah, ya. Ya, buenísimo. Ya, y entonces, Nicodemo, ahí parece que estoy, sí, ahí está. Pensé que se me había cortado la conexión. Nicodemo, cierto, era una persona que cuando uno ve la palabra, era parte del Sanedrín. El Sanedrín, para los que no lo sepan, era un grupo selecto que había en Israel, que era la gente que, entre comillas, sabía más de Dios. Ya eran los que, por contextualizando, era como los que habían estudiado teología, que se supone entendían quién era Dios. Y Nicodemo era una de esas personas, ¿cierto?, que estaban destinados a ver lo que se debía, lo que no se debía hacer, qué era lo correcto. Y cuando él va a Jesús, la Biblia dice de que él toma la decisión de ir de noche. Y lo primero que a Jesús le dice, Señor, nosotros sabemos que vienes de Dios, por todas las señales que tú estás haciendo, nosotros sabemos que Dios está contigo. Y Jesús, cuando él comienza a hablar todas estas cosas, como que a medio camino le corta el discurso. Y Jesús no lo deja terminar y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, dice en el versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después, cierto, en el versículo 5 le dice, te digo que el que no naciere de nuevo, y del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces acá Jesús confronta la vida de Nicodemo, ¿ya? Y es una confrontación que en la vida de cada persona tiene que suceder, ¿ya? Muchas veces nosotros cuando nos hacemos cristianos, yo siempre explico esto a los hermanos en Punta Arenas, hay veces que nosotros lo único que hacemos es como cambiar el nombre de la religión a la que pertenecemos. Antes no éramos católicos, ahora somos evangélicos. Antes éramos testigos de Jehová, ahora somos cristianos evangélicos. Pero muchas veces el rumbo de nuestra vida o la forma en que nosotros llevamos el vivir una vida cristiana no es muy diferente. Yo les comentaba a los hermanos de nuestra congregación allá en Punta Arenas el día domingo, de que muchas veces nosotros, claro, nos hacemos llamar ahora cristiano evangélico, pero ¿cuál es la diferencia que tenemos con la vida que llevábamos antes? Hay veces que no hay mucha diferencia. O sea, los domingos nos congregamos, cuando uno, cierto, está en el catolicismo o es testigo de Jehová o es mormón, también hay un día a la semana, cierto, que se reúne, y a veces el resto de nuestra vida seguimos con las mismas costumbres de siempre. Yo le decía ese día domingo, por eso es que muchas veces uno se pregunta, chuta, tengo un hijo adolescente, tengo un niño, cierto, que está en los 21, en los 18, 19 años, y ahora yo lo crié en la iglesia y ahora es ateo. Y uno dice, ¿cómo un niño termina tomando esa decisión si todos los domingos lo llevaron a la iglesia? Y muchas veces los chicos toman esa decisión porque encuentran una incongruencia en nuestra vida. Se dan cuenta de que muchas veces el Dios que nosotros vivimos en las casas no produce un impacto. Y cuando llegamos a nuestra casa seguimos teniendo el mismo problema de carácter, la misma ira, las mismas mentiras, la misma falta de amor. Y entonces, aunque muchas veces nosotros vivimos una religión, muchas veces nosotros no conocemos a Dios. Entonces, cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, ese es el dilema al cual él se encuentra, con el cual él se encuentra. Y Dios lo confronta, porque
Muchas veces la gente, si yo quizás les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo usted me puede asegurar que se va a ir al cielo? Algunos me van a decir, yo voy todos los domingos a la iglesia, a veces hasta ayuno, yo oro, leo la Biblia, estoy ayudando a mi vecina que está al lado, estoy tratando de ser buena persona, ¿cierto? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, otros van a decir, yo no soy tan malo como el vecino, y uno tiene muchos nombres, ¿cierto? Para poder decir cómo está su relación con Dios. Pero cuando uno va a la palabra, por ejemplo, el libro de Romanos en el capítulo 3, en el versículo 23, ahí le pido a alguien si me ayuda y lo puede colocar en el chat, los versículos que voy mencionando. Dice de que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3, Pablo nos dice, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos se desviaron a una, como oveja, cada cual se fue por su camino. Y muchas veces a nosotros como que nos cuesta admitir esa verdad. Entonces, cuando nos preguntan si nosotros estamos seguros, si nos vamos al cielo, en vez de aceptar la verdad de lo que Dios piensa de nosotros muchas veces tratamos de calmar nuestra conciencia diciendo de que de chico fuimos a la iglesia, de que fuimos los domingos, de que hicimos buenas obras por los que lo necesitaban. Pero el Señor nos dice acá en Juan capítulo 3, de que si una persona no nace de nuevo, no va a entrar y no va a ver el reino de Dios. Entonces como que el Señor la hace súper corta. Entonces el Señor nos dice, bueno, si ustedes son buenas personas, se van a ir al cielo y van a entrar en el reino de Dios. Si ustedes oran 3 veces a la semana, 3 veces al día, van a entrar y van a ver el reino de Dios. Si ustedes van los domingos a la iglesia, van a entrar y van a ver el reino de Dios. No. Lo que Jesús está diciendo acá es que si una persona no nace de nuevo, no va a entrar y no va a ver el reino de Dios. ¿Me entiendes? Y Nicodemo era una persona que uno podría decir, era una persona que sabía lo que estaba hablando, era un teólogo. Y sin embargo Jesús lo confronta y le dice, oye, tú sabes, ¿cierto? Entre comillas, eres maestro de Israel, pero no has nacido de nuevo. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces nosotros podemos estar en el lugar correcto, en la religión correcta, pero eso no significa que nosotros efectivamente estemos conociendo a Dios. Eso es muchas veces en nuestra vida, como le digo, es solamente vivir una religión más. Y estaba leyendo un libro estos días que habla, y esto es clave para lo que quiero compartirle el día de hoy, que muchas veces la gente va a la iglesia, ¿cierto? Está los domingos, practica ayuno, practica oración, ayuda a los demás, pero no ha nacido de nuevo, porque ¿en qué yo lo puedo notar? En su cosmovisión, ¿ya? En la cosmovisión de las personas. ¿Qué es la cosmovisión de las personas? La cosmovisión es como la cosmovisión es como las personas perciben el mundo. Entonces, si usted le pregunta a un musulmán cómo percibe el mundo, cuál es su cosmovisión, él le va a decir, bueno, yo creo en Alá, para mí Alá es un Dios, ¿cierto?, al que yo tengo que orarle 3 veces al día. Si yo dejo de orar, ese Dios se va a enojar conmigo, me va a pasar tal y tal cosa. Entonces, toda su vida la estructura conforme a su cosmovisión. Si usted le pregunta a un hinduista, le va a decir, bueno, nosotros como hinduistas, nuestra cosmovisión es que existe la reencarnación, entonces todas las personas tienen que vivir con su karma, y por eso es que las personas reencarnan. Entonces yo considero, de acuerdo a lo que me dicta el hinduismo, que no debo ayudar a los demás porque esas personas están recibiendo lo que se merecen por lo que hicieron en la otra vida. Entonces ellos no creen en ser humanitarios con los demás. ¿Por qué? Porque su cosmovisión le dicta eso. Si usted le pregunta
a un ateo, le va a decir, bueno, yo no creo que sea importante un bebé que esté en el vientre, porque para mí nosotros somos producto solamente de la evolución y de la casualidad. Entonces, para mí solamente es un cúmulo de células que no tiene una trascendencia. Una vez que el hombre muere, la mujer muere, todo es material, entonces no existe nada después de la muerte. Y en base a su cosmovisión, él estructura su forma de vivir. El problema pasa cuando muchas veces nosotros somos cristianos, o entre comillas nos hacemos llamar cristianos, pero la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo, la percepción que nosotros tenemos del mundo, es diferente a lo que nosotros decimos con nuestra boca. No sé si me explico. Por ejemplo, hay veces que nosotros podemos decir que tenemos todos el mismo Dios, ¿cierto? Creemos en la Biblia, todos nosotros, ¿cierto? Podemos llegar a un acuerdo en que, bueno, hay que congregarse al menos un día a la semana, pero cuando empezamos a tocar temas más de fondo, lo más probable es que algunos tienen una percepción de la realidad diferente a los demás. Por ejemplo, con el tema del aborto. Muchas veces nosotros tenemos una percepción del aborto no en base a lo que Dios dice en la Biblia, no en base a lo que está escrito en la palabra, sino muchas veces nuestra percepción del aborto viene de una cosmovisión que no es la cosmovisión cristiana, sino una cosmovisión atea de la mayoría de los países que hoy día son parte de la sociedad occidental. Entonces, nosotros seguimos, ¿cierto? Repetimos los argumentos que muchas veces esgrime una persona que no cree en Dios, sino cree en la Biblia, que son, por ejemplo, que hay que pensar en el bienestar de la madre, en la libertad de la mujer, que hay que pensar, por ejemplo, en que si el niño va a nacer o no va a nacer sano, y que es casi cierto ser humanitario matar a un niño en el vientre o una niña en el vientre. Entonces, ¿cómo una persona llega a esa conclusión siendo cristiana? Porque la cosmovisión de esa persona no es una cosmovisión fundada en la palabra. Entonces, un teólogo puede llegar también a esa cosmovisión de que el aborto es bueno y es necesario y viene de Dios, sí. Y aquí viene lo clave, porque muchas veces una persona puede saber de Dios, pero no conocer a Dios. Un día yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un filósofo y a él le dijeron, oye, ¿tú crees en Dios? Y él se quedó pensando. Y después de un rato contestó y dijo, no, yo no creo en Dios. Yo conozco a Dios. Porque una cosa es creer en algo, ¿cierto? Y otra cosa es conocer a alguien. Usted puede, si alguien le cuenta de mí, puede creer, ¿cierto?, en mí. Puede creer que yo uso lente, puede creer que yo soy morenito, puede creer que yo soy medio pesado, pero es muy distinto creer algo de la persona a conocer a la persona. No sé si me entiende. Entonces muchas veces nosotros llegamos a conclusiones que son erradas porque no conocemos al Dios del cual nosotros decimos conocer. ¿Me entiende? Entonces, incluso un teólogo puede llegar a conclusiones erradas, y el ejemplo más grande, el ejemplo de Nicodemo, puede llegar a conclusiones erradas porque él dice, nosotros creemos que vienes de Dios, pero él no dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Él en ningún momento dice eso respecto de Jesús. Él conoció a Jesús, pero él tenía una imagen errada de quién era Jesús. ¿Por qué? Porque su cosmovisión le dictaba una cosa diferente. Entonces, muchas veces la cosmovisión que nosotros tenemos afecta nuestra percepción de quién es Dios. No sé si me van siguiendo hasta ahí. Si tienen dudas, pueden irme preguntando, me pueden escribir en el chat y yo les voy respondiendo. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 12,
Romanos capítulo 12. Pablo dice lo siguiente, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces acá Pablo llama a los discípulos, ¿cierto?, a que en su vida ellos puedan tomar una decisión de ser transformados, ya, de ser renovados, de no conformarse. Ahora, eso parte por algo que pasa en nuestra mente, por un lado, pero para que eso pase en nuestra mente, que nosotros podamos ser transformados, podamos ser renovados, ¿cierto?, en nuestra forma de pensar, lo primero que nosotros tenemos que entender es que mientras una persona no nazca de nuevo, esa persona va a tener un entendimiento de las cosas entenebrecido. Ya en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, acá el Señor nos muestra de que nosotros en algún momento estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro entendimiento de las cosas era un entendimiento errado, porque en nuestro espíritu, esa parte espiritual que hay en todo el hombre, en todas las mujeres, estaba muerta, ajeno de Dios. Pero la Biblia dice de que Dios nos sacó de eso. ¿Cómo Dios nos saca de eso? Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona conoce a Jesús. Por eso, por ejemplo, yo a una persona que cree, por ejemplo, que el aborto es un derecho que deben tener todas las mujeres, a una persona que cree, por ejemplo, que está bien, ¿cierto?, dejar a los niños hacer todo lo que quieran. Yo probablemente le voy a explicar con argumentos lógicos que lo que están pensando está mal, pero lo más probable es que si esa persona no ha nacido de nuevo, no me va a entender lo que yo le estoy hablando. Entonces de repente uno dice, pero ¿cómo esta persona es tan inteligente y llega a una conclusión tan errada? Porque cuando una persona está sin Cristo, esa persona está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Y el príncipe de la potestad del aire es el diablo. Entonces hay gente que es muy inteligente, es muy racional, es una persona que puede ser el mejor intelectual, pero si esa persona no tiene a Cristo, no conoce a Jesús, no ha nacido de nuevo, su entendimiento está entenebrecido. Le explico mejor. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18.
¿Lo encontraron? Ahí está el Rodrigo. Ya, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen, cuando hablo de injusticia de los hombres, ¿cierto? Hablamos de la raza, de los seres humanos en general. Dice que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En el mundo todas las personas han tenido la oportunidad de conocer a Dios. ¿Cómo una persona tiene la oportunidad de conocer a Dios? Acá lo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo, todo lo que fue creado por Dios da cuenta de quién es Dios, y la gente a través de todo lo que existe tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Pero acá viene lo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Dice que la gente, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, toda la creación da cuenta del poder de Dios. Sin embargo, la gente se envaneció, pensó que ellos eran más inteligentes que Dios mismo. Entonces, cuando empezaron a ver la creación, dijeron, oye, qué tremendo el sol, vamos a adorar al sol. Oye, qué tremendo la potencia de los animales, vamos a adorar al león. Qué tremendo nosotros como hombres, lo que hemos logrado. Y se empezaron a adorar a ellos mismos. Pero prefirieron darle culto a la creación antes que a Dios. ¿Pero por qué? Porque en su corazón ellos se envanecieron. El hombre se sintió superior a lo que realmente era. Y cuando el hombre se siente superior a lo que realmente es, Dios nos permite tomar decisiones. Y por eso es que yo les comentaba, yo sé que los hermanos de Puerto Montt no estuvieron, pero el domingo yo les comentaba a los hermanos lo que pasó en el libro de Jueces, que es un libro de la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, y donde usted puede ver un espiral de autodestrucción del pueblo de Israel. Que ellos comienzan, ¿cierto?, al principio del libro de Jueces, recibiendo instrucción de parte de Josué, de que siguieran la ley de Dios, que hicieran lo que Dios les mandaba para que les fuera bien, porque si no iba a venir persecución, iba a venir destrucción sobre la tierra. Y ellos no obedecían, y venía destrucción. Y el libro continuamente repite una palabra: cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía en su corazón. Entonces uno va viendo, y cada generación que se va levantando es peor que la anterior. Hay más violencia, hay más abuso, hay más autodestrucción, hasta que llega un punto que terminan abusando de una mujer, y después cuando muere reparten entre las 12 tribus partes de su cuerpo, y terminan casi aniquilando a una de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo un pueblo termina tomando esa decisión y pareciendo que es normal hacer eso? Cuando una persona o cuando un pueblo se alejan de la palabra de Dios, cuando un pueblo considera que su opinión es la correcta y decide que la opinión de Dios es algo irrelevante para los tiempos en los que vivimos hoy, es la peor decisión que alguien puede tomar. Por eso, si el día de hoy usted es primera vez que está escuchando esto, yo le invito a que pueda permitir que Dios pueda alumbrar su entendimiento, que el día de hoy Dios pueda hacerlo nacer de nuevo. Tal vez usted dice, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Puedo leer cualquier texto y lo entiendo, pero cuando leo la Biblia no lo entiendo. Cuando leo lo que Dios dice respecto a cómo un matrimonio se debe conducir, cómo un padre, una madre debe enseñar a sus hijos, yo no entiendo la forma de pensar de Dios.
Entonces, si esa es su situación, yo lo animo a que el día de hoy usted pueda permitirle a Dios que Él empiece a alumbrar su entendimiento. A alumbrar su entendimiento. Y para eso nosotros debemos nacer de nuevo. ¿Me van siguiendo hasta ahí o no? Amén. ¿O está muy enredado lo que voy diciendo? ¿No? Entonces, mire, seguimos en Romanos capítulo 1. Dice, por lo cual, versículo 24, también Dios, cuando ellos decidieron negar a Dios, cuando un pueblo decide cerrar la palabra, no escuchar lo que Dios dice, dice, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó en pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, y cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Uno, cuando ya es cristiano, uno de repente mira hacia atrás en su vida y dice, ¿y cómo yo fui capaz de hacer eso? Yo conozco personas que antes de Cristo vivieron una vida terrible. Conozco personas que eran violentos en sus casas, que tenían problemas con el alcohol, personas que llegaron a la cárcel porque mataron a otra. Y de repente uno ve esos casos y dice, pero yo no soy tan malo como esa persona, pues ahí sí se equivocó, pastor. Yo no soy tan malo, yo no he hecho cosas tan malas, yo soy súper bueno con mi familia, porque como sociedad todavía tenemos vestigios de la ley de Dios en nuestros corazones y en la sociedad, ¿ya? Entonces esas cosas todavía nos parecen malas, pero hay cosas que ahora que somos cristianos nos damos cuenta que antes practicábamos y que estaban mal. Pero cuando usted le pregunta a una persona que no tiene una cosmovisión cristiana, esa persona lo ve como normal. Por eso yo le daba el ejemplo que es un ejemplo actual. El ejemplo del aborto. Hoy día para la sociedad, abortar a un niño, aunque venga sano, hasta los 3 meses es normal. Hoy día se está discutiendo en el Congreso si lo hacemos hasta los 7, aunque ya no hayan causales, por cualquier motivo, hasta los 7 meses. Se está discutiendo para ver si es normal, es aceptable en la sociedad que eso suceda. Es normal para la sociedad de hoy día decirle a un niño, a una niña que en su sexo no está definido por su herencia genética, sino que está definido por lo que su mente piensa. Es normal hoy día para la sociedad en la que vivimos enseñarle a una persona que si no enseñamos, ¿cierto?, la palabra de a nuestros hijos, no van a haber consecuencias. Es normal hoy día que una persona crezca sin ir a la iglesia. Hay muchas cosas que nosotros encontramos normales, pero cuando nosotros vamos a la palabra, usted se va a encontrar con sorpresas muchas veces. Yo me acuerdo una vez, siempre lo cuento, un matrimonio que empezamos a discipular, ellos no tenían ningún conocimiento de Dios, y cuando empezamos a hablar, de repente habían discipulados donde ellos nos detenían y nos decían, oye, pero eso que tú estás mencionando ¿es pecado para Dios? Porque yo siempre lo hago en mi casa. Y yo le dije, sí, mira, eso es pecado, acá también aparece.
Y sí, es un pecado. Y como que se sentían mal, se sentían avergonzados, porque se daban cuenta que había muchas cosas que para el resto eran normales, para la sociedad son normales hoy en día. Pero cuando uno va a la palabra, se da cuenta de que para Dios no son normales. Por eso acá la palabra dice algo clave: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, la mentira muchas veces calma nuestras conciencias. Nadie quiere escuchar que es pecador hoy en día. A eso le cambiamos el nombre, le decimos, voy a decir una mentirita blanca. Ya no es mentira, es mentirita blanca. Ya no es robo, es justicia social muchas veces, ¿cierto? Cuando robaban los supermercados, no, es que el rico le roba al pobre, entonces hay que hacer justicia. Pero robaban. Cuando tomamos la justicia en nuestras manos y a una persona sin siquiera tener pruebas si efectivamente cometió un delito o no cometió un delito y se le agrede, ¿cierto? Y muchas veces hasta se le mata, como hace un poquito tiempo atrás que mataron a un niño que iba arrancando de otros que le estaban robando y pensaron que estaba robando y lo mataron. Y la sociedad se excusa y dice, es que esto es normal. Es que está tan violento el mundo que hay que ser más violento. Y eso como que calma nuestras conciencias. La mentira muchas veces calma nuestra conciencia. Y la verdad de Dios muchas veces nos confronta. Nos dice, oye, algo está mal en tu vida. Jesús, eso es lo que hizo con Nicodemo. Jesús lo confrontó. Nicodemo venía con un cuento, ¿cierto? Oye, Jesús, tú eres buena persona. Nosotros nos damos cuenta que tú vienes de Dios, que eres un profeta. Jesús le dice, mira, tú estás mal, tú no has nacido de nuevo, y si tú no naces de nuevo no vas a ver, no vas a entrar en el reino de Dios, algo está mal en tu vida y tiene que cambiar. Y claro, eso es fuerte, pues como decirle a una persona, oye, tú tienes cáncer, te vayas a morir. Claro, cuando los médicos lo dicen, ¿cierto? La gente que ha recibido un diagnóstico así, dicen, oye, el doctor me lo dijo sin anestesia, llegó y me la tiró nomás, yo quedé mal por eso. Pero ¿qué es mejor? ¿Que el doctor le diga que tiene cáncer para poder tratarlo a tiempo? ¿O quedarse pensando que está bien y nunca tener la oportunidad de haberse tratado, de haberle contado a su familia, de haber puesto las cosas en orden? La verdad muchas veces nos duele, la verdad de Dios muchas veces nos confronta, pero Dios nos dice la verdad no para destruir nuestra vida, porque Jesús no vino para condenar al mundo. Jesús vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Jesús sabe nuestra condición. Él sabe mucho mejor que nosotros mismos todas las decisiones que hemos tomado mal en la vida. Pero Jesús, aunque nos conoce bien, Romanos 5:8 dice, Dios demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo hablo doy ejemplos actuales como el aborto, o como lo que está hoy día ocurriendo con los niños a través de la ideología de género, y tantas otras cosas, no es para decir esto es más pecaminoso que lo otro, ya que se entienda. Cuando yo doy estos ejemplos es para ver cuánto nosotros nos hemos alejado de lo que la Biblia dice, de lo que Dios dijo en realidad. Más que lo que la Biblia dice es lo que Dios dijo, y que lo consideramos normal hoy en día. Pero esos pecados que hoy día parecen más visibles, también tienen el perdón de Dios. Cuando una persona nace de nuevo y su mentalidad es transformada. Dios no va a rechazar a una mujer, por ejemplo, que estando lejos de él, con un entendimiento entenebrecido, cometió un aborto. Dios no la va a rechazar. Dios no va a rechazar a un chico que con su entendimiento entenebrecido estuvo en la homosexualidad. Dios no lo va a rechazar. Dios no va a rechazar a una persona que durante toda su vida fue un mentiroso compulsivo, pero que tenía su entendimiento entenebrecido. Dios no va a rechazar a ninguna persona que se acerque a Él. ¿Me entiende? Pero lo único que Dios nos pide es que cuando nacemos de nuevo, nosotros podamos ahora caminar bajo la luz de Dios. ¿Ya?
cuando Dios alumbra nuestro entendimiento, y Dios nos llama a vivir en esa luz. No sé si me está entendiendo en eso. El que robaba, dice, lo vamos a buscar, Colosenses. Ahí está mi hija de fondo, si la escucha. Colosenses capítulo 3. Versículo 7 al 10. ¿Quién lo puede leer? Colosenses capítulo 3, 7 al 10. ¿Lo leo yo? Ya, dale nomás. Del 7 al 10 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Y miren ahora en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Desde el versículo 17 vamos a leer. ¿Ya? En adelante, así que ahí vayan siguiendo. Dice esto, pues digo, dice Pablo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Se acuerda que yo le decía, antes de Cristo nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido? Teniendo, bueno, acá lo dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Una persona que es transformado por Cristo, que nace de nuevo, una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, no puede seguir viviendo, ni pensando, ni siendo igual que los demás. Dice, si habéis sido realmente por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre o de la vieja mujer que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y antes bien ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, ya me queda poquito. Acá nosotros vemos cuando una persona efectivamente nace de nuevo, cuando una persona efectivamente ha conocido a Dios, su entendimiento ya no está en tinieblas, su entendimiento ya no está entenebrecido. Entonces Dios, con las personas que no son cristianas, el Señor los toma como personas que están en ignorancia, y todas las cosas que nosotros cometimos en ignorancia,
Él las pasó por alto. Por eso yo le decía, no hay ningún pecado que a nosotros nos impida acercarnos a Dios. Y todas las personas para Dios son pecadores. No es que, bueno, él estuvo, ¿cierto? Y fue casado antes y después le puso, ¿cierto? Fue infiel a su esposa con otra mujer. Entonces, no, él no puede acercarse a Dios. O una mujer, ¿cierto? Que cometió un aborto, no puede acercarse a Dios. Jesús dice que no importa los pecados que nosotros hayamos cometido estando en ignorancia, Jesús nos perdona. Jesús nos limpia. Pero ahora que nosotros hemos creído en Cristo y que hemos nacido de nuevo, Dios nos llama a caminar en una vida diferente, en la luz de Cristo, bajo el carácter de Cristo. Entonces ya no hay excusa. Muchas veces la gente dice, es que mi familia siempre ha tenido este temperamento y yo soy igual y no me puedo controlar, y cuando tengo que decir algo lo tengo que decir porque no me puedo quedar callado, no me puedo quedar callada, ¿cierto? Muchas veces le echamos como la culpa al empedrado, como digo yo, por cómo somos. Pero el Señor nos dice, oye, si tú antes te airabas, ya no te aires más. Aírate, pero no peques. Ya no puedes estar en amargura. Ahora tienes que perdonar. Entonces, eso a veces a nosotros nos cuesta entenderlo. A veces porque no hemos nacido de nuevo, a veces porque estando en Cristo pensamos que podemos seguir con la vida pasada y ahí hay una incongruencia, y probablemente hay una incongruencia porque nosotros no conocemos la visión de Dios respecto a la vida y tenemos una visión, ¿cierto?, en nuestra mente que todavía es la visión del mundo, la visión de la sociedad actual, pero no la visión de Dios. Entonces nosotros ordenamos nuestra vida conforme a esa cosmovisión, pero el Señor quiere también, hoy día que nosotros hemos nacido de nuevo, transformar nuestra cosmovisión, pero lo primero es nacer de nuevo. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Entonces, miren lo que dice Romanos capítulo 10. Alguien puede preguntarse y decir, ¿y cómo nazco de nuevo? ¿Y cómo empiezo a renovar mi entendimiento? ¿Cómo yo empiezo a ver la vida como Dios la ve? En Romanos capítulo 10, versículo 11, ¿están ahí? ¿Me van siguiendo? Ya, dice, la Escritura dice lo siguiente respecto a la salvación. Dice, todo aquel que en él creyere. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Todo aquel que en Jesús creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Ahora viene un problema, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí hay una secuencia lógica. Una persona que nunca ha oído de Dios, nunca va a creer. Y una persona que no cree, no va a ser salva. Para nosotros poder ser salvos necesitamos oír la palabra de Dios. Y hoy día usted está escuchando la palabra del Señor. Y si el día de hoy usted está escuchando la palabra de Dios y crea la palabra del Señor y dice, sí, en realidad lo que Dios dice es verdad. Cuando uno hace esa afirmación en su corazón y cree y dice, yo realmente creo que Dios, que Jesús es capaz de perdonar mis pecados, que Jesús es capaz de cambiar mi vida y yo quiero nacer de nuevo. La Biblia nos promete de que en ese momento todos nuestros pecados, todo lo que usted haya hecho antes, todas estas cosas que yo mencionaba, que tal vez a algunos, ¿cierto?,
la haya vivido, el estar en ira, el vivir una vida de violencia, todas esas cosas que nosotros muchas veces cargamos. La Biblia dice que Jesús nos perdona. Y acá viene algo clave que Jesús le dice a Nicodemo, ¿cierto? Que es de quien partíamos hablando el día de hoy. Juan capítulo 3. Esta es como la declaración, probablemente una de las más importantes de toda la Biblia. Versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 14 mejor, para que se entienda. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El día de hoy usted está exponiendo su vida a la luz de Dios. En el Salmo 119 dice, lumbrera es a mis pies tu palabra. Yo les explicaba a los hermanos el día domingo que Jesús es el logo de Dios, es la palabra de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, dice Juan 1:1. Ahí está hablando de Jesús. Jesús en el principio era con Dios y era Dios. Y la Biblia dice de que en el original era el logos. El logos significa palabra. Jesús es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted viene a Jesús, viene a la luz. Cuando usted viene a la palabra, viene a la luz. Pero acá Jesús dice que la gente no quiere venir a la luz porque sus obras son malas. Entonces, nosotros lo que podemos pensar lógicamente, ¿no somos malos porque venimos a la luz? No, sí somos malos. Pero el problema es que hay mucha gente que no quiere admitir que en su vida hay cosas que están mal. No quiere admitir eso por su orgullo. Pero usted cuando viene acá a la luz, cuando viene a Jesús, a costa de que su vida sea expuesta, es porque usted quiere que su vida sea transformada. Y Jesús le promete a usted que Dios no le va a rechazar. Y el ejemplo que Jesús da es de una serpiente que es levantada en el desierto. Ese ejemplo es súper importante. Muchas veces la gente no lo entiende. En la antigüedad, en el libro de Éxodo, Moisés levantó una serpiente de bronce porque la gente se estaba muriendo, porque los mordían serpientes que eran venenosas. Entonces, Dios da una orden y dice, levanten una serpiente de bronce y todos los que miren a esa serpiente no se van a morir. Imagínese, si usted no tiene problemas a los ojos como la Magda, como yo, ¿cierto? No creo que le sea difícil mirar el celular o el computador, ¿sí o no? Haga el intento. ¿Lo puede ver? Bueno, si no lo puede ver, ¿cierto? La Carolina es tecnóloga médica. Ahí usted puede hablar con ella después. Pero lo normal es que lo vea, ¿sí o no? Lo vea, ¿cierto? De color y todo. Si no ve de colores, también hay un problema, tiene que hacerse ver. Ya, pero es lo normal. Y yo le pregunto, ¿hay dificultad en que usted pueda ver? ¿Se cansó mirando la pantalla? Sí, la verdad sí, porque usted habla mucho, ¿cierto? Me dio sueño. Ya, pero lo normal, ¿usted siente un esfuerzo así sobrehumano, como cuando toma una bandeja llena de leña? No, ¿cierto? Jesús dice que Él es como esa serpiente, que fue levantada en el desierto. Él fue levantado en una cruz.
para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que el hombre y la mujer, a diferencia del en el antiguo pacto, hoy día se puede acercar a él sin el esfuerzo sobrehumano que requería cumplir la ley al pie de la letra en el antiguo pacto. Solamente tenemos que mirar a Jesús. Cuando una persona mira a Jesús y cree en Jesús, yo le puedo asegurar algo: usted va a nacer de nuevo. ¿Y cómo yo puedo saber que nací de nuevo? Porque usted va a ver y usted va a entrar en el reino de Dios. Su entendimiento va a ser totalmente diferente y probablemente Dios le va a mostrar cosas de las cuales nunca se dio cuenta y va a empezar a ordenar su vida. Pero yo le aseguro algo: cuando usted se acerca a la luz y cree en Jesús y deja que Dios empiece a transformar su vida, es el mejor camino que usted puede tomar. Porque usted nunca más va a andar en tinieblas. Una persona que está en tinieblas no sabe lo que hace. Y muchas veces está al borde de un precipicio y no se da cuenta. Y se va autodestruyendo. Se lo dice una persona que es sobrino del que me crió como mi hijo, mi tío Moisés. Él falleció en el alcoholismo. Yo espero con todo mi corazón de que en ese último momento Dios le haya dado una oportunidad de él clamar al Señor. Yo no lo sé. Yo creo sí que el Señor es misericordioso y da esa oportunidad. Pero él falleció en eso. Y él siempre decía: yo voy a vivir, Dios me ha librado de muchas, siempre me va a librar, pero llegó un punto en que falleció. Y muchas veces nosotros decimos: no, si yo en un mes más voy a escuchar lo que Dios me está diciendo, en un año más sí que yo voy a tomar una decisión. Y lentamente nos vamos autodestruyendo. Cuando yo era un niño, mi tío tomaba solo los fines de semana. Cuando yo tenía 15 años, 20 años, él tiritaba si no tomaba una botella de vino, si no tomaba alcohol. Y él siempre decía: yo lo dejo cuando quiero. Y lamentablemente no lo pudo dejar. El pecado tiene ese efecto en nuestra vida, nos destruye. Pero Jesús nos da vida. Si usted el día de hoy pone su confianza en Jesús, Dios perdona todo lo que usted haya hecho antes. ¿Por qué? Porque Él le ama. Y quizá si la gente supiera lo que usted hace, ya no le amaría tanto. Pero Él sabe todo lo que usted ha hecho. Piensa en lo más oscuro que ha hecho. Todos nosotros tenemos nuestro pasado oscuro, ¿sí o no? Romanos dice eso: todos pecaron. Y hay cosas que nadie más sabe que usted pensó. Y el Señor sabe esas cosas. Y igual le ama. Dios no vino a condenar al mundo. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y usted quizás hasta el día de hoy estaba perdido, pero Dios quiere hacerlo nacer de nuevo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de nacer de nuevo? Con esto sí que termino. Nunca le crea a un pastor cuando dice que va a terminar. Ya, un consejo. Cuando le dicen voy a terminar, cuente 10 minutos más, como mínimo. No, pero ahora sí que voy a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, esto anótelo, capítulo 5, versículo 17. Cuando nosotros empezamos a acercarnos a la luz y somos confrontados por Dios, a nosotros nos choca nuestra condición. Y muchas personas cuando vienen a Jesús, sobre todo cuando vienen de un entorno muy malo, se dan cuenta más rápido de esto. Una persona moralmente aceptable para la sociedad le cuesta darse cuenta de esto. Pero una persona que viene como decimos a veces, del bajo mundo, se da cuenta rápido de esto, de su condición, de cómo el resto lo ve. Muchas veces nosotros queremos hacer borrón y cuenta nueva. Ojalá nacer de nuevo, empezar de cero. Y mire lo que dice este pasaje. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice, pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando una persona viene a Jesús, tiene la verdadera oportunidad de ser una nueva persona.
Y Dios, a diferencia de nosotros que siempre nos acordamos de lo que nos han hecho, Dios nunca más se va a acordar, nunca más lo va a traer a memoria las cosas que usted hizo, las decisiones que usted tomó lejos de Él, las cosas de las cuales ahora se avergüenza. El Señor nos liberta de esa culpabilidad. ¿Cuándo? Cuando creemos en Jesús. Amén. Así que en este día yo lo quiero animar a eso. Yo no los conozco, conozco solamente a los abuelitos de la Caro y al resto, a la Magda. Al resto no lo conozco. Pero si el día de hoy Dios le está hablando, es porque el Señor quiere salvar su vida. Amén. Así que vamos a orar. Ahí donde está, empieza a hablar con el Señor. Orar es eso, es hablar con Dios. No hay mucha ciencia. Usted hable como las palabras que se le vengan a la mente, pero empieza a hablar con Dios. Cuando la Biblia habla de confesar nuestros pecados, alguien me preguntaba el otro día qué significaba. Confesar nuestros pecados significa reconocer que lo que Dios dice de nosotros es verdad. Porque Él lo sabe todo, pero hay veces que a nosotros nos cuesta reconocer que la mentira está mal, reconocer que la ira que hay en mí está mal, reconocer que el adulterio está mal. Y Dios nos llama a eso. Confesar es reconocer. Cuando usted reconoce, usted viene a la luz. Cuando usted viene a la luz, la gracia de Jesús le cubre, el perdón de Dios le cubre. Por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por cada uno de los que está el día de hoy conectados, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de ellos. Probablemente alguno, al igual que Nicodemo, ha sido un hombre o una mujer religiosa, pero para ti eso no basta. Tú quieres hacernos nacer de nuevo. Y la evidencia de un nuevo nacimiento es que nuestra vida nunca más va a poder ser igual. Señor, va a haber una consecuencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque cuando una persona nace de nuevo, su entendimiento entenebrecido es transformado y ahora camina en luz. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de los que está conectado, para que tu palabra impacte de tal forma sus vidas, Señor, que ahora lo primero en sus vidas seas tú. Padre, trae libertad, quita la culpabilidad que sienten algunos, Señor, que están atados, Señor, y le impide, Señor, vivir con alegría, pero en esta hora yo oro para que conozcan la libertad, el amor que fluye de la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, que en este día haya una transformación, porque nacer de nuevo es eso, es algo que humanamente yo no puedo producir, pero que cuando tú lo produces, Señor, se nota, Señor, se nota, Señor, se nota. En esta hora, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que está acá pueda ver y entrar en el reino de Dios, que al terminar este discipulado y lleguen a dormir y se pregunten si al otro día despertase, ¿qué va a pasar con mi vida? Ellos puedan decir, ahora estoy en el reino de Dios, entré en el reino de Dios, veo el reino de Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que ellos tengan esa seguridad de que han nacido de nuevo, de que te conocen y que sus pecados fueron perdonados. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Muchas bendiciones a los hermanos igual de Punta Arenas, un gusto de verles.